El objetivo de hoy es compartir con ustedes alguna información adicional a lo que ya se compartió en el enlace, que fue cierta información más bien de carácter general, quizás la más importante, y compartir con ustedes el día de hoy un poco más de detalles de los buenos resultados. Y creo que eso es lo importante contarles. Son buenos resultados para la economía nacional de lo que pasó en el año 2013. Empecemos pues entonces señalando que, como ustedes pueden ver en pantalla, empezando por el lado derecho, el crecimiento en el cuarto trimestre del año anterior fue muy positivo. Fue 5,6% si lo comparamos con el cuarto trimestre del año 2012. Esto es muy buenas noticias porque con esos niveles de crecimiento de los trimestres del año pasado, llegamos a un resultado global del 2013 de una tasa de crecimiento del PIB del 4,5%. No nos olvidemos que lo importante es que cuando tuvimos con ustedes el diálogo en el tercer trimestre, ya les anticipamos a ustedes que sabíamos que íbamos a estar por lo menos o superar la meta que nos habíamos trazado. Recordarán ustedes cuando nos vimos hace unos 3 meses, les dijimos, sabemos que va a ser un año mejor de lo que habíamos previsto y tal vez superemos la meta. En efecto, superamos esa meta casi con medio punto. La meta era 4,05, casi 4 cerrado en definitiva, y el crecimiento efectivo quedó en 4,5%, medio punto más de lo que nos habíamos previsto y con valores superiores a lo que habían indicado también organismos internacionales. Entonces, es una muy buena noticia. Como les decía yo, aplicamos una política contracíclica. Sabíamos, y como ustedes pueden ver en el gráfico, si se ve en el gráfico de la derecha, la línea, no las barras, los niveles de las tasas de crecimiento venían siendo menores cada vez, no negativos, pero sí menores. Y nosotros sabíamos y no queríamos llegar a unos niveles de crecimiento demasiado bajos, por lo cual adoptamos una serie de políticas como gobierno. Se hizo todo lo posible para que el crédito no se contraiga y de hecho creció, como ustedes pueden ver en los datos que hemos publicado desde hace varios meses ya. El crédito en el 2013 siguió creciendo. El impulso fiscal desde la política pública también fue importante y logramos revertir esa tendencia, es decir, desde los últimos 3 trimestres las tasas de crecimiento ya empiezan a ser más altas cada vez, con lo cual estamos francamente entrando en una etapa ya en la que la economía ecuatoriana recupera un ritmo. Y eso es importante y eso es algo que hay que transmitir como una buena noticia porque la economía ecuatoriana está entrando de nuevo en un ritmo de aceleración y eso es algo sumamente provechoso. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esta política contracíclica? Pues porque como un gobierno que trabaja esencialmente por sus ciudadanos, no podemos dejar que se transmitan los efectos de los vaivenes económicos, de las fluctuaciones económicas a la población. Así de simple. Un gobierno tiene que ser muy responsable y no dejar que caigan los niveles de consumo de las familias, no dejar que caigan la capacidad adquisitiva de las familias y finalmente no dejar que caiga el nivel de bienestar al que han llegado las familias. Somos plenamente conscientes que desde hace varios años el nivel de consumo de los ecuatorianos ha crecido, el nivel de bienestar de las familias y el logro de metas como del buen vivir ha sido sumamente alto. Y no somos un gobierno de aquellos que deja que se transmitan las fluctuaciones económicas a los ciudadanos. Eso no es construir patria, eso es trasladar a los ecuatorianos los costos de las fluctuaciones. Y eso se hacía antes, pero ahora ya no se hace eso. Un dato importante, y es que quizás esto normalmente se fijan más en el exterior que aquí, y para las personas que representan a las agencias internacionales es algo que usualmente escucharán cuando se habla de crecimiento, es cuántos trimestres consecutivos llevamos de crecimiento positivo. Y eso es un dato importante. El Ecuador lleva 16 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Es decir, no ha habido una tasa negativa desde hace 16 trimestres, lo cual es sumamente provechoso, lo cual es una muy buena señal y que se refleja también en el hecho de que muchos actores reconocen que la situación de la economía ecuatoriana tiene 2 características. La primera que es en continuo crecimiento y la segunda que es mayoritariamente estable. Eso es lo bueno de la economía ecuatoriana y eso es lo que se transmite desde hace varias señales y no por nosotros como gobierno, como entidades de gobierno, sino por gente que ve la economía ecuatoriana desde fuera. Desde luego nos gustaría que sea mucho mejor, pero lo más adecuado cuando se habla de desempeño de economía es más que
tener niveles altísimos, que son difíciles de sostener, es tener economías estables. Y la economía ecuatoriana es fundamentalmente una economía estable. Y eso es algo que hay que destacar. Finalmente, para el año 2014, para cerrar con esta lámina y pasar a la siguiente, la expectativa de crecimiento para el año 2014, como ustedes saben, está más o menos entre 4,5% y 5%. Haremos todo lo posible para que la tasa sea lo más alta posible, pero sabemos que va a ser un mejor año que este. Por lo menos creceremos lo que crecimos en el año 2013, pero tenemos la expectativa de que estaremos cerca de un 5%. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La otra noticia es que, como ustedes ya saben, consistentemente desde el año 2008, a no ser por la crisis que tuvimos en el año 2009 y que afectó mucho más a otros países, por eso solamente en el 2010 nuestra tasa de crecimiento no fue mayor al promedio de Latinoamérica, porque no se olvidarán, la mayor parte de países de la región tuvo tasas negativas de crecimiento. La mayor parte de países en el año 2009 decrecieron. Nosotros tuvimos un crecimiento pequeño pero positivo. Es por eso que en el año 2010 la mayor parte de países tuvieron como promedio unas tasas mayores a la nuestra, pero como efecto de que ellos decrecieron. Nosotros no decrecimos en el 2009. Y desde que salimos de la crisis, pues seguimos manteniendo aquel desempeño que muestra que el Ecuador viene creciendo a niveles sostenidamente mayores de lo que crece en promedio la región. Si ustedes se fijan en las cifras, cuando analizan las cifras detalladas de cómo van otras economías de la región, ven que unas tienen tasas muy altas, pero son muy volátiles. Hay países que tienen tasas altísimas, pero luego tienen tasas sumamente bajas. Y creo que lo que hay que destacar de la economía ecuatoriana es que estamos siendo consistentemente estables. Venimos en los 4 últimos años creciendo a tasas aproximadamente del 5,2% en promedio anual, lo cual le muestra suma estabilidad y un buen ritmo de crecimiento. Crecer al 5% es sumamente positivo para la economía ecuatoriana. Si pasamos a la siguiente lámina, ustedes podrán ver, ya para entrar un poquito más en detalles, qué es lo que explica el crecimiento del año 2013, que fue ese 4,5. Si ustedes ven primero al lado derecho de la lámina. Lo que explica casi la mitad de la tasa de crecimiento que tuvimos en el año 2013 fue el consumo de los hogares. Pese a que fue un año, como les decía yo, un año en el que sabíamos que la actividad económica va a estar un poquito más lenta, como ustedes pueden ver, lo que más explica el crecimiento fue el consumo de los hogares. Y esto es un poco refleja lo que les decíamos, ¿no? Nosotros no somos un gobierno que cree en que las crisis o las vaivenes de la economía deben transmitirse a los ciudadanos, sino por el contrario. Nosotros creemos que debe siempre protegerse la base de consumo de las familias, porque está ahí el éxito del bienestar de los ecuatorianos y del logro de buen vivir. En segundo lugar, casi un tercio del crecimiento se explica por el crecimiento de la inversión, de la formación de capital, lo cual nos muestra que seguimos teniendo un excelente desempeño, seguimos teniendo unas tasas de crecimiento de la inversión, de la formación de capital lo suficientemente positivas y altas, de tal manera que la economía sigue fortaleciendo su base de sustento del sector productivo. Es decir, seguimos teniendo inversiones importantes en sectores como transporte, electricidad y demás, cosas en las que voy a entrar más en detalles posteriormente. Lo importante que hay que ver, y quizás me paso ya al lado izquierdo de la lámina, es ver cómo fue el desempeño de algunas de las variables que explican el Producto Interno Bruto por el método del gasto. Y como ustedes pueden ver, el año 2013 fue un excelente año para las exportaciones. Es la variable que más creció. De hecho, creció al 4,5, ¿sí? Comparado con lo que había crecido años anteriores. La inversión sigue creciendo a ritmos importantes, casi el 6,6 es la que más creció en realidad, pero las exportaciones crecieron más de lo que creció el Producto Interno Bruto, unas poquitas décimas más. Eso nos da cuenta de que el año 2013 para el sector exportador fue un muy buen año. Y ustedes habrán visto en noticias que están circulando en los mismos medios a los que ustedes representan, incluso en el 2014 se ve que el desempeño de ciertos sectores exportadores sigue siendo positivo. Y eso es algo que hay que destacar, porque como veníamos lastimosamente de 2 años o 3 años que no fueron demasiado buenos en el sector exportador, los 2 últimos años, especialmente el 2013, ha sido un excelente año para el sector exportador. Finalmente también es importante decir que, como ya les había comentado, la inversión continúa a ritmos importantes y lo que
está creciendo son sector que generan empleo, sector exportador y sectores que sustentan el consumo de los hogares, que es el consumo de las familias, como ustedes pueden ver en los datos. Veamos un poquito más de detalles. Si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Esto es justamente lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Cómo va el desempeño de las exportaciones? El desempeño que tuvieron las exportaciones en el año 2013 es el segundo mejor año desde el 2007. O sea, solo fue mejor en el 2011. Pero como ustedes pueden ver, el año 2009, que fue año de la crisis, tuvimos un decrecimiento real de las exportaciones, y en el año 2010 tuvimos también un decrecimiento. Es decir, fueron 2 años muy difíciles, el 2009 y el 2010. El 2011 fue bueno como consecuencia de la recuperación y la salida de la crisis, pero siempre que salimos de una crisis, normalmente al año siguiente hay altas tasas. Entonces el 2011, siempre es un año un tanto que exagera los niveles. Pero como ustedes pueden ver, 2012 y 2013 vienen siendo 2 buenos años, especialmente el 2013, porque llegamos a tener la segunda tasa más alta de crecimiento del sector exportador desde que está el gobierno a cargo, ¿no? Entonces, un año importante para el sector exportador, un año que demuestra el continuo mejoramiento que viene mostrando la economía desde que salimos de la crisis internacional que vivió también y que afectó también al país en el año 2009. Los gráficos, ustedes lo pueden ver, hablan por sí solos. Un excelente año para el sector exportador. Pero entremos en detalles. ¿Qué se desempeñó bien? En la siguiente lámina, por favor. ¿Qué fue lo que se desempeñó bien en el sector exportador? Como ustedes pueden ver, primero al lado izquierdo, ahora, lo que más contribuyó a la explicación de esa tasa de 4,5 de crecimiento de las exportaciones fue la exportación de petróleo. Tuvimos un muy buen año en el sector petrolero, pero también tuvimos un muy buen año en lo que son compras directas. Compras directas son las compras que hacen extranjeros cuando vienen al país. Es un sector muy relacionado con el desempeño turístico. Esto es el gran reflejo de lo que está viviendo el país. Sabemos y continúa, y todos los ecuatorianos debemos arrimar el hombro para que esto siga siendo así. La economía ecuatoriana, en lo que respecta al sector de turismo receptor, es decir, los extranjeros que vienen al país, continúa y debe seguir teniendo un excelente desempeño, y fue el segundo sector que más contribuyó en el año 2013 al incremento de las exportaciones. Primero petróleo, segundo compras directas. De ahí, banano, café, cacao tuvieron un muy buen año también, flores también un muy buen año, y servicios. Pero ahora veamos individualmente de los sectores exportadores, y me paso al lado derecho del gráfico, cuáles fueron los que más crecieron. El que más creció fueron las compras directas, vinculado directamente al sector turístico. Ese fue el sector de exportaciones que más creció. Un gran año para el sector turístico en el Ecuador, lo cual es sumamente importante. Pero hay sectores también que tuvieron un excelente año. Por ejemplo, las flores crecieron a un 17%. Haber crecido a una tasa del 17% para el sector florícola es altamente positivo y altamente provechoso. Fue un muy buen año para esos sectores. Pero si ustedes se fijan en el gráfico también, tuvimos un buen crecimiento del sector petrolero en las exportaciones petroleras, 6,6, es una excelente tasa. Banano, café y cacao creció incluso un poquito más, 6,7. Si vemos servicios al 7,7 y materiales metálicos y no metálicos al 7,7. Es decir, hay muchos rubros del sector exportador que tuvieron excelentes tasas de desempeño, lo cual redunda en que en general el sector exportador tuvo un muy buen desempeño en la economía el año anterior. Eso para un poco hablar en detalles. Ustedes obviamente pueden consultar el boletín que está publicado desde el día sábado en nuestra página web y pueden ver más detalles, y ustedes en su rol periodística pueden encontrar mucha más información. Yo me destaco solamente quizás los hechos más importantes. Entremos un poco a hablar de algo que siempre llama la atención y que recuerdo en el diálogo que tuvimos hace 3 meses cuando hablábamos del crecimiento en el tercer trimestre, suscitó interés, y es la importancia de la economía no petrolera frente a la economía petrolera. En efecto, el petróleo, como hemos dicho siempre, el petróleo es importante, pero cada vez se sostiene, y nosotros mantenemos nuestro argumento de que la economía no petrolera ecuatoriana es lo que explica fundamentalmente la trayectoria que lleva el crecimiento en el Ecuador. Como ustedes pueden ver en el gráfico, del 4,5, que es la línea que está en pantalla, prácticamente más del 90% está explicado por el desempeño de la economía no petrolera,
que tuvo un crecimiento de 4,9%. Es decir, la economía no petrolera creció casi al 5% en el año 2013, lo cual viene mostrando tasas sumamente positivas y muy buenas para la economía, que es quizás la más importante, porque es la economía donde se genera más empleo, es la economía donde se genera más ingresos para las familias, es el sector de la economía donde se genera mayor capacidad de consumo para las familias, donde se genera mayor capacidad de inversión y de formación de capital. Es decir, continuamos con un muy buen desempeño para la economía ecuatoriana. Destacar, como se puede apreciar pues en el gráfico, que en los últimos años la variable fundamental, que es la que está en color café más claro, la variable fundamental que explica el crecimiento de la economía ecuatoriana desde que salimos, especialmente desde los últimos 4 años que superamos la crisis internacional, es la economía no petrolera. A donde va la economía petrolera es a donde va el crecimiento del Ecuador, y eso es algo que se debe destacar porque es en lo que a este gobierno le preocupa sobremanera, es que la economía no petrolera tenga un muy buen desempeño. El sector no petrolero, como ustedes pueden ver también en el gráfico, es un sector bastante más volátil. Y esto viene explicado por varias razones, por la capacidad de mantener la capacidad de refinación de derivados. Sabemos que estamos en marcha hacia eso, pero hay que repotenciar la refinería y reparar. Todo esto, ustedes saben cuál es la información que está disponible por las autoridades respectivas del ramo, pero también porque tenemos algo que no se debe desconocer. La capacidad de extraer petróleo y de exportar el petróleo que extraemos cada vez es más complicada porque las reservas declinan y todo lo demás. Hemos hecho todo lo posible y hemos recuperado los niveles de producción y extracción de petróleo, pero cada vez es más complicado. Es por eso que el sector petrolero normalmente no tiene unos niveles de crecimiento tan sostenidos, porque estamos en una etapa de más bien hacer todo el esfuerzo posible por mantener niveles de extracción, pero ya los incrementos no son lo enormes que podrían ser por razones propias del negocio petrolero. Cuando se incorporen pues nuevos campos y demás, podremos tener niveles de producción petrolera mucho más altos. Pero como ustedes pueden ver, estamos teniendo tasas positivas. El último año que tuvimos una tasa negativa fue el 2012, pero fue pequeña, apenas de 0,2 negativo. Pero en el año 2011 y 2013, como ustedes pueden ver en pantalla, tuvimos cifras positivas de crecimiento petrolero. Cuando esté lista la refinería, seguramente y de manera permanente tendremos tasas positivas también en el sector petrolero. Lo importante, y quizás lo importante de decir de esta lámina antes de pasar a la siguiente, es que el crecimiento de la economía no petrolera es positivo y sostenido. Si ustedes ven, estamos prácticamente en niveles superiores al 5% en promedio, lo cual es altamente provechoso para la economía nacional. Veamos la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina nos muestra cuál es la composición del crecimiento, la contribución. Y esto es a lo que yo me refería cuando les decía que es más importante en el Ecuador la economía no petrolera que la petrolera. Es decir, ¿qué explica más del crecimiento que tenemos? La barra que es del color beige es la economía no petrolera, y como ustedes pueden ver, explica casi en la totalidad, más del 90%, el desempeño de la economía nacional. Y eso ocurre prácticamente en todos los años, especialmente desde que salimos de la crisis, desde el 2010. Como ustedes ven, si eliminamos las otras barritas de otros colores en pantalla, prácticamente nos quedamos con la economía petrolera. Y es la economía petrolera, la que está sosteniendo esos niveles de desempeño de la economía ecuatoriana. Y en este año 2013, el crecimiento de la economía no petrolera explica en más del 90% la tasa agregada que tuvimos de crecimiento del Producto Interno Bruto, que fue del 4,5. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias y es lo que queremos compartir con ustedes fundamentalmente. Es la economía ajena al petróleo, es la que sostiene la economía ecuatoriana. El petróleo es importante, desde luego, explica una parte importante, pero a donde va la economía no petrolera es a donde va la senda de crecimiento de la economía nacional. Veamos la siguiente lámina, que es un poquito el detalle de lo que es el 2013. Como ustedes pueden ver ahí, del 4,5 que fue el crecimiento en el lado izquierdo de la pantalla, del 4,5 que fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2013, 4,1 se debe a la economía no petrolera, es decir, aproximadamente el 91%. La economía petrolera es apenas el 0,2 de ese 4,5 y los otros elementos del PIB son el otro 0,2. Este es el claro ejemplo de a lo que nos referimos. ¿A qué apunta un gobierno que busca un cambio de matriz productiva? Es
apuntar a que los sectores no petroleros tengan cada vez un mejor desempeño y expliquen más el crecimiento de la economía ecuatoriana y cómo se comporta la economía ecuatoriana. Siempre las comparaciones que se hacen, porque yo vi en las últimas semanas y en los últimos meses comparaciones que se hablaba de que el ritmo al que viene creciendo la economía ecuatoriana no es mejor en el gobierno del presidente Correa que lo que fue antes, ya en la etapa de dolarización, y creo que los datos hablan por sí solos. Las estadísticas siempre nos permiten decir muchas cosas, pero yo creo que hay que ser objetivos. Y en efecto, si nosotros comparamos los niveles de crecimiento agregado del PIB antes de este gobierno, ya en etapa de dolarización, y desde este gobierno, tenemos tasas iguales. Hemos crecido al 4,3 antes de este gobierno y crecemos al 4,3 en este gobierno. Es decir, estamos iguales. Pero hay que ver un poquito más de detalles. Hay que ver un poquito más de detalles y es ver cómo se comportan ciertas variables internas a la composición del Producto Interno Bruto. Y ustedes pueden ver en pantalla, y les voy a mostrar algunos datos, a qué ritmo viene creciendo la economía no petrolera antes del gobierno y con el gobierno. La economía no petrolera antes del gobierno crecía al 4,6. La economía no petrolera con el gobierno de la Revolución Ciudadana viene creciendo al 5,1. Es decir, crecemos medio punto más rápido cada año. Y eso es importante. Ahí marcan un poco las diferencias de hacia dónde apunta la política pública y hacia dónde va la política pública. Sabemos que cambiar la matriz productiva no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es algo que a muchos países les ha tomado 30, 40 años en los casos más exitosos. Nosotros estamos sentando esas bases y hemos sentado esas bases con importantes inversiones en infraestructura y demás. Pero estas son las consecuencias. O sea, nadie puede decir, y los datos están ahí, y ustedes mismos los pueden calcular, nadie puede decir, porque sería mentir, que la economía no petrolera crecía mejor antes de este gobierno. De hecho, lo único que sí se puede decir es que la economía no petrolera crece mejor en este gobierno. Y si comparamos datos a partir del 2010, que les voy a poner en consideración, incluso el desempeño de la economía no petrolera es muchísimo, muchísimo mejor. Pasemos a la siguiente lámina. Preguntas al final, Santiago, por favor. Entrando ya quizás en la parte final de la presentación, son las dos últimas láminas. Hablando un poco más de los sectores que contribuyeron más, ya viendo el PIB por industrias, y de las industrias que más crecieron, podemos ver que las industrias que más contribuyeron, otra vez al lado izquierdo de la pantalla, las industrias que más contribuyeron al crecimiento, al gran crecimiento que tuvimos en el año 2013, fueron la construcción, que explica un poquito menos de un punto de ese 4,5. De ahí el sector petrolero, que explica medio punto, agricultura, manufactura. Es decir, estas son las 4 ramas que más explican el desempeño que tuvimos en el año 2013. Pero también tuvieron un buen desempeño el sector de transporte, el sector de enseñanza y servicios sociales, el sector de comercio, las actividades profesionales, comunicaciones y demás. Esas son las que más contribuyeron, las que más explican el crecimiento que tuvimos en el 2013. Y les invito a pasar al lado derecho de la pantalla para ver cuáles fueron las industrias que más crecieron individualmente, por sí mismas, digamos. Y las que más crecieron, tenemos que fue un gran año para la construcción, que creció aproximadamente al 8,6%. Crecer al 8,6% es una tasa sumamente importante. Tenemos también comunicaciones, agricultura, pesca, el sector de alojamiento y comidas, altamente relacionado al turismo, viene creciendo muy bien. Esto es consecuencia de lo que ya les he dicho antes. El sector turístico en el Ecuador, el turismo receptor, viene desempeñándose muy bien en los últimos años y consecuentemente la industria relacionada a alojamiento, alimentación y demás, altamente relacionada con el desempeño del sector turístico, tuvo un muy buen año. Creció aproximadamente a una tasa, si ustedes pueden ver ahí, del 6,3%. También tuvo un gran desempeño el sector de agricultura y transporte. Todas estas ramas que les he contado, que son las que más crecieron, son todas no petroleras. Son todas no petroleras. Es decir, corrobora el argumento. Las ramas industriales que mejor vienen creciendo son las ramas relacionadas a la actividad no petrolera. Desde luego, los dólares que se generan en el petróleo son importantes porque son dólares que se inyectan a la economía y recirculan y se distribuyen al resto de actividades económicas. Nadie dice que el petróleo no sea importante. Pero lo que viene mostrando más dinámica y mejor desempeño en la economía nacional son las ramas no petroleras.
Para cerrar un poco esta presentación y entrar ya un poco al diálogo que queremos hacer con ustedes, son siempre bienvenidas todas las preguntas, como ustedes ya conocen. Yo quiero centrarme un poco en establecer siempre cómo viene la economía ecuatoriana después de que superamos la crisis. Porque no nos olvidemos, y aquí hay que ser, especialmente para ustedes que son representantes de las áreas más bien más económicas de los medios de comunicación, el año 2000 fue el año posterior a la crisis, del 99, que la economía ecuatoriana decreció. El año 2009 fue el año de crisis internacional que también le afectó al Ecuador. Y los dos únicos años a partir del 99 hasta ahora que hemos tenido crecimiento negativo fueron el 99 y el 2009. Pero cuando se compara la dolarización y nos dicen cómo va el desempeño económico desde la dolarización, se tiende a comparar solo desde el año 2000, excluyendo la tasa negativa que hubo en el 99. Pero cuando se compara con el gobierno del presidente Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, sí se pone el año 2009, que fue un año de crisis internacional. Entonces, es un poco sesgada la comparación cuando decimos comparemos 2000-2006 y 2007-2013, porque estamos excluyendo un mal año. ¿A qué me refiero? Estamos excluyendo el 99 y estamos excluyendo el año 2000, que por la crisis del 2009 fue un buen año, así de simple. O sea, por simples matemáticas, ya ahí empiezan a tener sus bemoles las comparaciones. Creo que es importante que los ecuatorianos empecemos a pensar en, una vez que se superó la crisis del año 2009, que también afectó la economía ecuatoriana, ¿cómo viene el país? Esa creo que es una preocupación importante que deberíamos, como medios de comunicación y como autoridades económicas, transmitir a los ecuatorianos. Insisto, una vez que se superó la crisis del 2009, que también le afectó al Ecuador, ¿cómo viene desempeñándose la economía ecuatoriana? Y yo les invito a ver los datos que tienen en pantalla. ¿Cómo viene creciendo la economía? ¿A qué ritmo viene creciendo la economía ecuatoriana después de la crisis? Es decir, a partir del año 2010. Y la economía ecuatoriana viene creciendo al 5,2% promedio anual. No nos olvidemos, antes de este gobierno, la economía ecuatoriana crecía al 4,3% promedio anual. Desde que se superó la crisis en el año 2010, la economía ecuatoriana viene creciendo a un promedio del 5,2%. Un punto de diferencia, prácticamente un punto de diferencia. ¿Qué podemos decir? Desde el año 2010, la economía ecuatoriana viene creciendo a un punto más rápido de lo que crecía en el periodo previo a este gobierno. La crisis marca una diferencia, desde luego, pero después de la crisis venimos creciendo a un punto más rápido. El valor agregado no petrolero viene creciendo al 5,8% promedio anual. Es casi el 6% de crecimiento del sector no petrolero, cuando antes crecía al 4,6%. Esto quiere decir que crecemos más de un punto más rápido el sector no petrolero de lo que crecía antes de este gobierno, desde que hemos superado la crisis económica. Antes crecía al 4,6, ahora crece al 5,8, más de un punto más rápido. Esto es el desempeño de la economía ecuatoriana, es decir, estas son las diferencias de cómo viene desempeñándose la economía nacional desde que hemos logrado superar la crisis y que son los años en los que ya se empieza a reflejar los resultados de las inversiones que hemos iniciado desde el 2007. La gran inversión que se inició en 2007, 2008, 2009, por ejemplo, en el sector transporte, en vías, carreteras, puertos, aeropuertos y demás, empiezan a tener sus efectos años después y se ve reflejado en esto. La economía no petrolera que crece al 5,8%. Esto es sumamente importante. Muy pocos países podrán tener en la región, especialmente los países petroleros, podrán tener niveles sostenidos de esa magnitud en crecimiento de economía no petrolera. ¿Cómo va el consumo en los hogares? Que es finalmente cómo se traduce al bienestar y al buen vivir de las familias. El consumo de los hogares viene creciendo al 5,3% desde el año 2010. Muy pocos países, y veamos si algunos países del primer mundo, por ejemplo, logran tener tasas de crecimiento de consumo de los hogares de esta magnitud. Venimos desempeñándonos pues como economía con una profunda visión de lo social. O sea, no dejamos que se transmitan las fluctuaciones económicas, insisto, a los ecuatorianos. Y esto es clave, porque esto construye democracia, esto construye un bienestar de la sociedad, esto construye también la capacidad de que la gente se sienta optimista de cómo enfrenta la situación económica. Como yo les decía, fuimos plenamente conscientes y lo compartimos con ustedes. Sabíamos que el año 2013 iba a ser un año de menor crecimiento que los anteriores. Y lo anunciamos, porque somos responsables. Lo dijimos, no va a ser un excelente año, pero ha sido un buen año después de todo, y no dejamos que eso se transmita al consumo de las familias. Miren cómo viene desempeñándose la inversión.
El crecimiento de la formación bruta de capital fijo desde el año 2010 al 2013 viene creciendo al 11%. Pocos países de la región, esto lo hemos dicho muchas veces, pero son pocos países de la región que logran mantener niveles de crecimiento de la formación de capital, que es la inversión de estas magnitudes. Y comparemos con cuál ha sido el crecimiento en el mismo periodo de las economías de América Latina, 4%. Es decir, han salido también de la crisis, están teniendo tasas un poquito más elevadas, pero incluso así nosotros continuamos teniendo unos niveles de crecimiento más importantes. Finalmente yo quiero compartir algunos datos que no están precisamente en las láminas, pero que yo les invito a ustedes como áreas que trabajan y especializadas en temas económicos de los medios de comunicación, a que revisen las cifras, a que exploren un poco las cifras que están en nuestro boletín, y quiero compartir con ustedes algunos datos. Por ejemplo, desde el año 2010 en adelante, la economía, el sector manufacturero de la economía ecuatoriana viene creciendo al 5%, cuando antes, entre el 2000 y el 2006, crecía apenas al 4%. Es decir, el sector manufacturero desde el 2010 viene creciendo un punto porcentual más rápido. La economía manufacturera viene creciendo 1% más rápido de lo que crecía antes. Segundo ejemplo, el sector de suministro de electricidad y agua, que es donde se refleja todo lo resultante del incremento de las capacidades del país en generación de electricidad, en la producción de proyectos multipropósito y un montón de cosas que este gobierno les inició. ¿A qué ritmo crecía entre el 2000 y el 2006? A un ritmo negativo del menos 0,3, es decir, el Ecuador estaba perdiendo en su capacidad de generar electricidad y los sectores de agua. El Ecuador iba para atrás entre el 2000 y el 2006. Ustedes saben, años 2007, 2008 y 2009 fueron años en los que tuvimos que prácticamente desempolvar un montón de estudios y cosas que estaban ahí sin utilizarse y sin hacerse por décadas. Y tomó tiempo empezar. Y hubo inconvenientes en el ritmo de empezar los proyectos hidroeléctricos, los proyectos multipropósito, que ahora ya se están concretando. ¿Cuál es la diferencia? Y esto les invito a comparar. ¿A qué ritmo crecía este sector de generación de electricidad y agua entre el 2000 y el 2006? Al menos 0,3. ¿A qué ritmo crece desde el 2010? Al 18%. Al 18% crece el sector de generación de electricidad y agua. Esa es la diferencia. Esa es la enorme diferencia de cómo se explican las cosas que están detrás del crecimiento de la economía. Y un dato importante, hoy día escuchaba también que en algunos medios de comunicación están hablando ya, nosotros hemos sido siempre muy críticos de las figuras de los fondos de ahorro o de fondos de generar ahorro financiero para generar proyectos. El país fue muy experto en generar fondos, FEIC, CEREPS, todos los demás, que se supone que eran fondos para generar proyectos. Y nosotros creo que somos un gobierno que se caracteriza, y la ciudadanía lo sabe, por hacer las cosas que ofrece. Cuando se generaron estos fondos antes de este gobierno, se ofrecía que eran fondos para pagar deuda y para generar proyectos. Se decía fondos de proyectos del sector eléctrico, proyectos del sector de ciencia y tecnología, en los CEREPS, hubo el fondo de acumulación y contingencia y demás, el FAC. Pero hay que decir las cosas como son. Esos fondos se hicieron para pagar deuda y, en teoría, financiar proyectos. Pero en realidad casi ninguna de las dos cosas se hicieron. Nosotros hemos sido muy críticos porque tenemos una perspectiva distinta de cómo manejar la economía y no creemos en los fondos. Creemos en que un gobierno es lo suficientemente sólido y responsable para decidir en qué poner los recursos sin necesidad de tener fondos. Y hemos tomado decisiones. Y sin tener fondos, hemos generado los proyectos. Entonces, antes con FEIC no se hicieron ninguno de los proyectos hidroeléctricos. Ahora, sin FEIC y sin esas cosas, hemos hecho los proyectos hidroeléctricos y están los resultados ahí. Comparemos las tasas. Sector de generación de electricidad decrecía antes y en los últimos 4 años viene creciendo al 18%. Esto es una muestra de cómo cambia la política pública, de cómo cambian las prioridades y cómo cambia la forma de hacer política pública fundamentalmente. 3 datos más. Construcción crece al 12% en los últimos 4 años. Alojamiento y bebidas, que es un sector fundamentalmente relacionado con el sector turístico, crece al 8,2%. Transporte crece al 5%. Y enseñanza y salud crece al 5,6%. Quiero hacer énfasis en este último punto. Desde el año 2010 en adelante, el sector de enseñanza y salud, que es donde se refleja todo el gasto, toda la inversión pública en el sector de educación, en infraestructura, en mejorar la calidad de los servicios de educación, en infraestructura y mejorar los servicios de salud,
todo este sector que se engloba, ustedes lo pueden ver en el boletín, en el sector que se denomina enseñanza y salud, viene creciendo desde el 2010 al 5,6% anual. ¿Pero cuánto crecía pues el sector de enseñanza y salud entre el 2000 y el 2006? Crecía apenas al 2,7%. Es decir, el sector de enseñanza y salud crecía a menos de la mitad de lo que crece ahora. Ese es el cambio de perspectiva en el crecimiento. El crecimiento no es solo una cifra. El crecimiento es cómo a través de ese crecimiento traducimos en servicios a la ciudadanía, en mejoramiento de la calidad de vida. Antes no se estaba preocupado de que la salud sea buena, de que la educación sea buena. Nos falta mucho por hacer, desde luego. Pero este es el ejemplo. Comparemos. Crecía al 2,6% del sector de enseñanza y salud entre el 2000 y el 2006. Y ahora, desde el 2010 en adelante, el sector de enseñanza y salud, con la gran inversión que estamos haciendo en escuelas, hospitales, profesores y demás, el servicio que presta, el valor agregado que genera el sector de enseñanza y salud, crece al doble. Este es el crecimiento, es el rostro del crecimiento. El crecimiento es de las cosas importantes de la economía, siempre sale en noticias y demás, pero hay que desmenuzar un poquito. Hay que ir viendo qué hay detrás en el crecimiento e ir comparando las cosas. Hay sectores que son sumamente claves, como la enseñanza y salud, que crece al doble de lo que crecía antes. Es el rostro humano del crecimiento, es el tipo de crecimiento que estamos teniendo. Es por eso que, como yo compartía con ustedes en el enlace y como lo decía también el vicepresidente, es cierto, en nivel general podrían decir, saldrán ya los analistas a decir que el Ecuador no crece más rápido de lo que crecía antes. Pero si nosotros comparamos y quitamos el año de la crisis del 2009 y vemos las cifras desde el 2010 en adelante, con total seguridad podemos decir que el Ecuador crece más. Pero si desmenuzamos las cifras de cuáles son los sectores que crecen mejor, qué ramas crecen mejor, las ramas que generan mayor valor agregado, mayor empleo, que son más relacionadas con servicios a la población, vemos no solo que el Ecuador crece más, sino que el Ecuador crece mejor. El Ecuador crece con un profundo rostro humano. El Ecuador no crece solamente por tener una cifra bonita. El Ecuador crece más y crece mejor, y el Ecuador crece fundamentalmente pensando en sus ciudadanos.